Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, de alguna forma, está en el fondo de todo, la psicología social. Tenemos acá una serie de apuntes, de resúmenes, que giran en torno a la pregunta del millón. ¿Cómo llegamos a ser quienes somos? Exacto. Y la idea es desmenuzar cómo la gente que nos rodea, la cultura, la sociedad, no solo nos influyen, sino que, de hecho, construyen nuestra identidad, casi ladrillo por ladrillo. Es que esa es la idea central, ¿no? La psicología social parte de ahí, de estudiar científicamente cómo la presencia de otros, sea real o incluso imaginada, nos moldea. Claro. Hay una frase que citan los apuntes de Pichon Rivière que me parece el punto de partida perfecto. Dice que el ser humano es un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente. O sea, no somos islas. Para nada. Nacemos y ya somos un nudo en una red de relaciones. Y para entender la importancia de esa red, los apuntes proponen arrancar con un caso extremo, uno fascinante, los llamados niños salvajes. Uf, sí. Son historias terribles, claro, de niños que crecen aislados o creados por animales. Pero más allá del drama, son como un experimento natural que nos dice algo muy crudo sobre nuestra naturaleza. Muy crudo, esa es la palabra. Porque nos revelan varias cosas. Primero, que el cachorro humano nace, digamos, a medio cocinar. A medio cocinar me gusta. Sí, a diferencia de otros animales que a las pocas horas ya están de pie, nosotros necesitamos un periodo larguísimo de exterogestación. Dependemos al 100% de otros. Y no solo para la comida y el abrigo, por lo que veo. No, para nada. Y ese es el segundo punto. Unos estudios de un tal Spitz demostraron algo tremendo. Bebés en orfanatos, bien alimentados y todo, si no recibían afecto, si nadie los miraba, los reconocía como personitas, se deprimían. Se deprimían hasta el punto de... Hasta el punto de morir. Necesitamos ser reconocidos por otro para siquiera existir. El amor no es un extra. Es un ingrediente biológico, tan necesario como la proteína. Totalmente. Y el tercer ingrediente clave es el lenguaje. Es la puerta de entrada a nuestro mundo, al universo simbólico. Estos niños, al no aprender a hablar, nunca pudieron entrar a los códigos de la sociedad. Se quedaron afuera del sistema operativo humano, por decirlo así. Exacto. Por eso los apuntes concluyen con una frase lapidaria. En el origen de toda existencia humana, el otro es la condición del sentido. Un mundo sin otros es un mundo sin significado. Ok, eso queda clarísimo. Sin los demás, ni siquiera llegamos a ser humanos del todo. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo ocurre esa magia? ¿Cómo un bebé se convierte en una persona con un yo? Y aquí los apuntes señalan a un tal George Herbert Mead. Es que el mapa de Mead es fascinante. Su idea principal es que nuestro sí mismo, el self, no viene de fábrica, no es algo con lo que nacemos. Se adquiere. Se adquiere, se construye en la interacción. Y la clave, para él, es que aprendemos a vernos a nosotros mismos como nos ven los demás. Es como poder salir de tu cuerpo y mirarte desde afuera. Una especie de experiencia extracorporal psicológica. Algo así. Y la herramienta para esa acrobacia es la comunicación. Un símbolo, una palabra, tiene que significar lo mismo para mí que para ti. Y a partir de ahí, Mead divide este sí mismo en dos partes que suenan a dúo de comedia. El yo y el mí. Sí, podría serlo. El mí es la parte, digamos, socializada. Es la colección de todas las actitudes y normas de los demás que hemos absorbido. Es la voz de la sociedad dentro de nuestra cabeza. Muy parecido al superyo de Freud, ¿no? Es muy similar, sí. Es la parte que te dice qué se espera de ti. A ver si te sigo. El mí es la parte que se asegura de que llegues a tiempo, de que des las gracias y que no mastiques con la boca abierta. Exacto. Y el yo es la parte que en una reunión aburridísima tiene un impulso irrefrenable de gritar, esto podría haber sido un mail. Precisamente, el yo es el impulso, la respuesta espontánea, creativa, a veces la que rompe las reglas del mí. El yo es el que nos sorprende a nosotros mismos. El cambio social viene del yo. Claro. Si solo fuéramos mí, seríamos robots. Seríamos autómatas repitiendo el mismo guión social una y otra vez. Me encanta. Y para explicar cómo aprendemos a desarrollar ese mí, Mead usa ejemplos del mundo infantil que son perfectos. El juego y el deporte. Sí. En el juego, cuando un niño juega a ser mamá o doctora, está practicando.
Está aprendiendo a ponerse en los zapatos de otro específico. Está ensayando un rol. Exacto. Pero el deporte es el siguiente nivel. Es pasar de tocar un instrumento solo a tocar en una orquesta. Ah, claro. En un partido de fútbol, no basta con saber qué tienes que hacer tú. Tienes que anticipar lo que van a hacer tus 10 compañeros y los 11 rivales, todo al mismo tiempo. Tienes que entender el sistema completo. Tienes que tener el mapa del juego entero en la cabeza. Y ahí es cuando internalizamos lo que Mead llama el otro generalizado. Justo. Piensa en el otro generalizado como el árbitro invisible que todos llevamos dentro. Ya no es la voz de mi mamá. No, ya no. Es una voz anónima, la de la sociedad, que te dice cómo comportarte en un funeral o en una primera cita, incluso cuando nadie conocido te está mirando. Es el conjunto de reglas no escritas. Entiendo, pero esta idea, ¿no suena un poco a conformismo? O sea, ¿el objetivo es solo convertirse en un buen engranaje de la máquina social? Conecta perfecto con Berger y Luhmann. Claro, porque Mead explica cómo nos aprendemos el guión. Pero Berger y Luhmann explican quién escribió la obra. Exacto. Y su respuesta es radical. Dicen, la escribimos nosotros, pero se nos olvida. Es un proceso de 3 pasos. Primero, externalización. Actuamos y creamos cosas. El lenguaje, la familia, el trabajo. Ok. Objetivación. Esas creaciones se solidifican, adquieren vida propia y nos parecen externas, objetivas, como si siempre hubieran estado ahí. Al nombrar algo como dinero, lo hacemos parecer una cosa real. Y el tercer paso es la internalización, donde volvemos a Mead. Exacto. Nos enseñan ese mundo objetivo desde que nacemos y lo absorbemos hasta que se vuelve la estructura de nuestra propia mente. O sea que primero creamos las reglas, luego las reglas parecen existir por sí solas y finalmente nos las creemos tanto que se vuelven parte de nosotros. Ese es el ciclo completo. Pero a veces el proceso se va de las manos y llegamos a un punto que ellos llaman reificación. Que es cuando nos creemos tanto nuestra propia creación que se nos olvida que la inventamos nosotros. Esa es la analogía perfecta. Es tratar al mercado o a una jornada de 8 horas como si fueran montañas o ríos, como hechos de la naturaleza que no podemos cambiar. Y para que las nuevas generaciones no lo cuestionen, entra en juego la legitimación, que son las grandes historias, mitos, religiones o teorías que nos dicen, tranquilo, las cosas son así por una buena razón. Y todo esto, que suena súper abstracto, aterriza en el día a día a través de lo que otros llaman representaciones sociales, ¿cierto? Cierto, son como el sentido común de nuestra época. Esos paquetes de ideas que todos compartimos sobre la juventud, los políticos. Exacto. Son atajos mentales, socialmente construidos. Un conocimiento práctico que nos permite clasificar y juzgar rápido. No es científico, pero es muy poderoso. Ok. Todo esto sobre cómo se construye la realidad y cómo internalizamos las reglas suena muy totalizador. Si la sociedad tiene tanto poder, la pregunta es, ¿cómo nos controla? Especialmente ahora. Y ahí los apuntas nos llevan a Zygmunt Bauman y Byung-Chul Han. Bauman nos da un diagnóstico que él llama modernidad líquida. Describe nuestra vida como precaria, incierta, ya no hay trabajos ni relaciones para siempre. Todo fluye. Todo es inestable. Y la identidad de grupo se define mucho por oposición. Somos nosotros porque no somos ellos. Y el motor de todo es el consumo, un sistema que necesita que estemos permanentemente insatisfechos. Y frente a esa idea, Byung-Chul Han propone algo que para mí es todavía más sutil y perturbador. Él dice que el poder ya no funciona como antes. Ya no es el poder que prohíbe, como el panóptico de Foucault, esa torre de vigilancia. Hemos pasado a algo mucho más eficiente, la psicopolítica. Es un giro de 180 grados, sí. El poder de antes te decía, no debes. El de ahora te susurra al oído, tú puedes. Ahí está la clave. El sujeto de hoy ya no es un oprimido. Ahora somos empresarios de nosotros mismos. Nos explotamos voluntariamente en nombre del rendimiento y la optimización. Un momento. Entonces el villano ahora soy yo, en gran medida. La libertad se convierte en una obligación. La frase, puedes hacer lo que quieras, se transforma en la presión de, tienes que poder con todo. Y como no hay un jefe externo que te ponga un límite.
El único límite es el agotamiento, el burnout. Ya no te explota tu jefe, te explotas a ti mismo para tener un mejor perfil en LinkedIn, para correr esa maratón, para ser el mejor en todo. Es una exigencia infinita. ¡Qué locura! Le teníamos miedo al gran hermano que nos vigilaba y terminamos construyendo nuestra propia celda de cristal y transmitiendo en vivo desde ella. Porque, según Han, el panóptico ahora es digital. Y lo construimos nosotros. Lo alimentamos con cada like, cada foto, cada vez que compartimos la ubicación. Y no lo hacemos obligados, sino por una necesidad íntima de comunicarnos, de ser vistos. El amén digital, como lo llama él. Justo. Este es el poder inteligente. No reprime, seduce, no prohíbe, te pide que participes, que te expreses. Porque cada vez que lo haces, generas datos. Y esos datos, el Big Data, son la herramienta de la psicopolítica. Permiten un control que ya no va al cuerpo, sino directo a la psique. Un sistema que puede predecir y hasta moldear nuestros deseos. Exacto. Es un poder que funciona a través de la seducción y la estimulación. Es el capitalismo explotando no solo nuestro trabajo, sino nuestra propia comunicación. El viaje que hicimos es increíble. Empezamos con la necesidad básica de un otro para tener un yo. Vimos cómo se construye el edificio de la realidad social y terminamos acá, en la era digital, donde el poder nos convence de que nos controlemos a nosotros mismos. Sí. ¿Qué nos queda al final de todo esto? De la sociedad se convierten en la voz de nuestra propia conciencia. Somos seres sociales hasta la médula, nos guste o no. Totalmente. Y para cerrar me quedo con una paradoja enorme que nos dejan estas lecturas. Por un lado, Miet nos dice que la comunicación es lo que nos hace humanos. Sin ella, no hay persona. Es la herramienta de creación. Pero por otro lado, Byung-Chul Han nos alerta que hoy, esa exigencia de comunicarlo todo, de ser transparentes, de estar siempre conectados, se convirtió en una jaula, en una herramienta de autoexplotación muy eficiente. Pues, ¿cómo se navega esa contradicción? ¿Dónde trazamos la línea entre la interacción que nos construye y la que nos devora?